Aquí en tu magazine preferido, En Familia, por supuesto por TV Familia. Vamos a recordar nuestras redes sociales, @enfamilia, por TV Familia en Instagram, el correo electrónico de aquí de la casa, enfamilia por TV Familia, @gmail.com. Si eres emprendedor, emprendedora, tienes una filosofía, quieres compartir con Venezuela y Colombia alguna experiencia, por supuesto estamos a la orden. Mi cuenta personal, @yacorradio90.7, y el de mi compañera hermosa, @Madeleine. Bueno, Madeleine, llegó el momento de ir a La Paz. ¿Qué te parece? A La Paz, claro que sí. La paz interna nos acompaña. La paz espiritual. La paz. ¿Qué es lo que nos enseñan todos los domingos en la misa? Sí. La paz entre hermanos. Nos acompaña Ruth Ramírez, representante de Soy Esencia Consciente, el día de hoy. Hola Ruth, encantado. Bienvenida a tu programa En Familia. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Agradecida por ustedes y por este espacio que nos están brindando para llevar esta información a más personas. Qué bueno, bienvenida a tu casa. Cuéntanos un poco sobre Soy Esencia Consciente. ¿Cómo nace este movimiento? Soy Esencia Consciente nace como una solución a tanto conflicto, a tanto estrés, a tantas preocupaciones, a tanta situación crítica que estamos sometidos en este momento, básicamente los venezolanos, ¿no? Yo inicio este proyecto en función a cómo mejorar nuestra dinámica familiar, cómo mejorar en el ámbito laboral, cómo mejorar en nuestra vida a nivel general. Y para ello, pues, el primer paso es empezar a reconocer que nuestros pensamientos y nuestras emociones son nuestras. Yo a la edad de 35 años yo no había tomado conciencia que mis pensamientos eran míos y que mis emociones eran mías. Yo siempre culpaba a los demás por lo que yo pensaba y por lo que yo sentía. En consecuencia, a medida que iba culpando, iba reafirmando ese malestar, ese conflicto y ese caos que yo tenía internamente. Yo tampoco me había dado cuenta que mi estado interno influía sobre las relaciones que yo tenía. Si yo por dentro estaba en un conflicto, evidentemente me iba a relacionar con personas que también estaban en conflicto, reafirmando así mi realidad interior. Entonces, en la medida en que yo me doy cuenta que todo lo que yo tengo por dentro, mi esencia, eso mismo era lo que iba a percibir de mi realidad. Cuando hago un trabajo de introspección y me doy cuenta que todo lo que yo tengo por dentro, todo mi sentir, todas mis emociones, era lo mismo que yo veía a mi alrededor, empecé a hacer un trabajo de reconocimiento, de reencuentro conmigo y empecé a sanar heridas emocionales. A medida que iba haciendo ese trabajo de sanar mis heridas emocionales, me di cuenta que mi relación con el entorno cambiaba. Y a partir de ahí empecé a ver milagros en mi vida. Importante rescatando lo que estás diciendo, Ruth. Soy responsable de lo que siento y lo que pienso. Ese es el deber ser, empecemos a ser responsables. Reconocer, hacernos responsables. Y de eso quería hablar, Ruth, porque creo que por lo poco que hemos escuchado, que Soy Esencia Consciente tiene como una de sus premisas, no podemos decir que la primera, pero una de sus premisas es reconocer que los pensamientos y las palabras tienen poder y y están involucrados o vinculados con el sentimiento, y a su vez eso también afecta a las demás personas, ¿no? Pero ¿cómo es reconocerlo? Primero es, si yo decido estar presente a cada instante de mi vida, yo me voy a dar cuenta cuáles son las cosas que yo pienso y cuáles son las cosas que yo siento. En la medida en que yo estoy en mí, me escucho, me siento, puedo darme cuenta. Y en el darme cuenta, ya tomo la decisión. Si decido responsabilizarme, si decido asumir que eso es mío, o sigo culpando al exterior por las cosas que yo pienso y siento. Ahora, lo lógico, lo racional, es que yo, si quiero empezar a sanarme y quiero vivir en paz, tengo que empezar a hacerme responsable de las cosas que pienso y de las cosas que siento. ¿Por qué? Porque siempre vamos a fabricar la realidad en función a los pensamientos, ¿sí? Pensamos cosas en el pasado. Yo pensaba que los hombres eran malos, los hombres eran traicioneros, eran mentirosos. Yo pensaba eso. Eso me llevaba a sentir tristeza, miedo, rabia. Y veía hombres mentirosos, traicioneros, todo lo contrario a la paz y al amor. En consecuencia, percibí a esos hombres así. Cuando yo hago el cambio lo hice cuando me empecé a dar cuenta. Me empecé a dar cuenta que tenía una percepción errada de la realidad. Es decir, yo desde niña decidí percibir a la figura masculina como lo contrario a la paz. Rescatando eso, ¿tiene importancia, influencia
la sociedad, la familia, los amigos, en cuanto a la creación de arquetipos mentales que llevan a un individuo a percibir de una u otra manera la realidad externa. Importantísimo que la percepción es un proceso individual, ¿ok? Independientemente de la familia o de la sociedad donde yo me desenvuelvo, nosotros tomamos la decisión de qué cosas guardamos dentro de nosotros. Ejemplo, yo voy creciendo en una familia donde mamá y papá son separados, donde habían estas ideas que yo guardé donde los hombres son mentirosos, son infieles, son deshonestos, ¿sí? Eso yo lo percibí yo en mi niñez, en función a que yo me sentí abandonada, yo me sentí no atendida, no me sentí amada. En consecuencia, yo fui creciendo creyendo que eso era verdad. Como yo creía que eso era verdad, me buscaba de la realidad a personas que me iban a confirmar mi realidad interna. Ahora bien, así como yo crecí creyendo que eso era verdad, porque fue algo que yo vi en mi niñez, también vi que el 90% de todas las personas que estaban a mi alrededor en la niñez fumaban y yo nunca fumé. ¿Qué quiere decir? Independientemente del entorno, el espacio donde yo estoy siendo educada, yo estoy tomando decisiones y esas decisiones vienen desde que fui concebida. Desde el momento de la concepción hasta la edad de 7 años, los niños están percibiendo cosas de la realidad. Están percibiendo, no se trata de si es bueno o es malo, ellos simplemente captan información y a medida que yo voy captando esta información la voy normalizando en mi mente. Si yo normalizo el conflicto, el miedo, la rabia, la tristeza, el dolor, eso es lo que voy a estar buscando a medida que voy creciendo. Después de los 7 años es como que si yo colocara un piloto automático dentro de mí y eso es lo que voy a estar recreando una y otra vez. A partir de allí es que yo empiezo a comprender que todas mis relaciones de pareja en el pasado habían sido totalmente caóticas. Porque, Nos tenemos que ir a un corte. Interesantísimo lo que estás diciendo. Vámonos a un corte sin antes mencionar que es importantísimo tomar en cuenta la evolución que tiene el ser humano en cuanto a sus memorias para la percepción de las cosas y el valor que debe tener la familia para sostener a un individuo, ¿ok? Vámonos a un corte comercial y al regreso seguimos conversando con Ruth Ramírez, representante de Soy Esencia Consciente. Ya venimos con más de familia.